números enteros primos entre sí. Sean m y n números enteros. Se dice que m y n son primos entre sí si no tienen factores comunes diferentes de 1. Vamos a repasar el concepto de factor. Recordemos que un número entero m es divisible entre un número entero n cuando existe un número entero p tal que al multiplicarlo por n me da m. Por ejemplo, 36, que puede escribirse como 12 por 3, tiene como factores al 12 y al 3. Ahora sí, a la definición que nos compete. Vamos a dar un ejemplo de cuando dos números son primos entre sí. ¿Qué par de números son primos entre sí? El 2 y el 3. Primos entre sí, ¿por qué? Porque no existen factores comunes de 2 y 3 que sean diferentes de 1. ¿Qué otro ejemplo puedo dar de primos entre sí? 10 y 9. 10 y 9 no tienen factores comunes diferentes de 1. Otro ejemplo, 15 y 13. Ellos no tienen factores comunes diferentes de 1. Vamos a verlo. Fíjense las diferentes maneras en las que 15 puede descomponerse. 15 lo puedo descomponer como 1 por 15 y como 3 por 5. Observen el 13. 13 puedo descomponerlo única y exclusivamente como 1 por 3, salvo la conmutatividad, por supuesto. Entonces, observen que no tienen factores comunes diferentes de 1. 15 tiene como factores al 1, al 5, al 1, al 15, al 3 y al 5. 1, 15, 3 y 5. Entonces, fíjense, factores de 15 son el 1 en orden, el 3, el 5 y el 15. Y factores del 13, solo el 1 y el 3. Observen que el único factor común que tienen 15 y 13 es el 1. Entonces, no tiene factores comunes diferentes de 1 y por lo tanto 15 y 13 son primos entre sí. Un ejemplo de dos números que no sean primos entre sí: 25 y 15. Vamos a ver por qué esos números no son primos entre sí. Porque el 25 yo lo puedo descomponer como 5 por 5 y al 15 yo lo puedo descomponer como 5 por 3. Observen que tienen factores comunes que son diferentes de 1. O sea, 5 es diferente de 1, que es un factor común de 25 y 15, y por lo tanto 25 y 15 no son primos entre sí.